Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual que vamos a tener el día de hoy. Les agradecemos mucho, bueno, les agradezco mucho que estén conectando. Por aquí ya somos varios. Vamos a dar inicio a esta conferencia que tuve el gusto de impartir precisamente la semana pasada en el Congreso Nacional de BATS. Bien, bueno, Nacional de Contaduría que organizó BATS. Bien, pues la conferencia se llama Consejos Prácticos de Planeación Fiscal. Vamos a comenzar primero delimitando, platicando qué son las estrategias fiscales. Se les da o tenemos una mala concepción de lo que es una estrategia fiscal. A veces pensamos que es hasta algo ilegal o algo irregular y la realidad es que no es así. Sin embargo, debemos de saber que esta concepción negativa viene de hace muchos años atrás. Quien sea un poquito ahí como medio que seamos contemporáneos, pues recordaremos que por allá del 2004, 2005 empezaron a surgir estos esquemas que hoy sí son conocidos como defraudación fiscal o incluso actividades simuladas como el tema de sindicatos, el tema de algunas cooperativas, el tema de los propios asimilados. Entonces en aquellos momentos se les llamó estrategias, o sea, así se vendían como que la estrategia de los asimilados y la estrategia de los sindicatos, todavía hasta el inicio, digo, hasta la fecha siguen vendiendo. Entonces se le quedó esa mala acepción de que se piensa que son cosas ilegales. Entonces hay que recordar que no es así. O sea, una estrategia fiscal de ninguna manera es ilegal. Ahorita vamos a platicar un poquito de ellas, pero entendamos pues que no es eso. Y aquí quiero hacer también un hincapié o hacer una comparación, porque a veces pensamos también como contadores o incluso como empresarios que las estrategias fiscales son como pastillas mágicas. Es decir, es como si yo quisiera llegar con un nutriólogo y decirle, oiga, pues estamos a jueves, fíjese que el sábado me voy a Cancún, necesito que me ponga, que me baje la panza, que me ponga cuadritos y que los brazos me queden bien marcados. Pues obviamente que no se va a poder, ¿verdad? Primero, pues porque esa situación no existe. Y segundo, si me da unas pastillas o unas inyecciones, pues probablemente hasta me muera, ¿verdad? Porque es una situación que no es normal que sea así. Entonces, muchas veces como contadores o como empresarios buscamos estas pastillitas mágicas en temas fiscales. Oye, ¿cómo le hago para no pagar IVA? Pues no se puede, ¿verdad? Pues el IVA hay que pagar. Entonces, buscamos este tipo de cuestiones y precisamente por eso tuvieron tanto éxito estos esquemas de defraudación como la compra de facturas, pues porque nos aliviaban en cierta manera ese problema y eran una solución, pues en teoría rápida, ¿no? Yo compraba la factura, me daban mi dinero y ya. Entonces, obviamente, eso va a traer una consecuencia a la larga porque pues sabemos que es un delito, ¿no? Entonces, eso no es, para mí eso no es una estrategia fiscal. Haciendo la misma analogía, cuando hablamos si quiero yo pues tener o tener una buena salud o un buen cuerpo, pues obviamente necesito llevar una dieta, pero una dieta no copiada. Yo necesito llevar una dieta de acuerdo a mi edad, a mi peso, a mi estatura, qué puedo comer, qué no puedo comer. Entonces, es exactamente lo mismo en temas fiscales. No existe una estrategia fiscal para que se pueda poner en todo el mundo. Cada persona, cada empresa tiene que tener su propia estrategia que va a incluir obviamente muchísimos o la gran mayoría de sus, pudiéramos llamar de sus conceptos o de lo que tiene la empresa, sus ingresos, sus gastos obviamente, pero hay que saber que son, digamos, hechas directamente a la medida. O sea, no podemos copiar, y ahorita vamos a platicar varios ejemplos, cuando se copia que no es bueno. Entonces, cada persona en particular tendrá pros, tendrá contras, tendrá cosas que puede hacer, que no puede hacer. Entonces, precisamente para eso se sirven las estrategias, ¿no? Para buscar la mejor manera, obviamente, de tributar, porque la ley nos da N cantidad de opciones para poder tributar. Aquí depende de yo cuál quiero escoger. Yo puedo escoger el camino A, B, C o D. Obviamente hay ciertos caminos que no, que son como incompatibles, que ahorita vamos a ir platicando, pero sepamos pues que las estrategias fiscales de ninguna manera son ilegales. No confundamos los temas de defraudación, de simulación con estrategias fiscales. Esos no son estrategias fiscales, son esquemas de simulación o de defraudación. Una estrategia fiscal es un plan a la medida de la empresa para obviamente buscar dentro de la ley, obviamente siempre, y siempre buscando también, obviamente, no simular el mayor beneficio fiscal que incluye el eliminar, reducir o diferir los impuestos. ¿Vale? Ok, pasando a eso. Existen dos tipos de estrategias o de planeaciones fiscales, unas que son para proyectos en específico y otras que son para negocios en marcha. Estas de proyectos en específico son un poquito más sencillas de hacer. Estas de proyectos en específico son precisamente como su nombre lo indica para un proyecto en específico y ese proyecto tiene un inicio y tiene un fin. ¿Cuáles son los más comunes que podemos conocer? El tema de los desarrollos inmobiliarios. Oye, quiero hacer una torre de departamentos, quiero construir una casa y venderla. Mi mamá tiene un terreno, yo voy a construir con mi dinero y luego la vamos a vender.
Ese tipo de proyectos obviamente también requieren una estrategia o una planeación fiscal, pero tienen, o sea, son específicos. ¿Por qué? Porque tienen un inicio y un fin. Entonces, eso los hace que sean mucho más sencillos de realizar, porque yo conozco quién va a entrar, cuánto van a vender, entre comillas, porque pues es un proyecto inmobiliario. Si son 5 departamentos de 1 millón de pesos, pues van a vender 5 millones, ¿verdad? No van a vender 100 millones ni van a vender uno, pues van a vender en teoría los cinco durante todo el proyecto. Y tenemos un fin específico que qué se va a hacer con las ganancias, ¿no? Entonces, otra vez haciendo una analogía, supongamos que es como si yo fuera a tomar un viaje. Si yo quiero decirles, yo quiero ir de Zacatecas a la Ciudad de México. Tengo un inicio, Zacatecas, tengo un fin, la Ciudad de México. Ahora aquí viene la parte interesante. Si yo les pregunto a ustedes cómo me puedo ir de Zacatecas a la Ciudad de México, pues encontraríamos cuando menos como 6 respuestas diferentes, ¿no? En un vuelo privado, en un vuelo comercial, en mi coche, en camión, en motocicleta, en bici, caminando. O sea, hay diferentes opciones. ¿Cuál es mejor que otra? Pues no necesariamente hay una mejor que otra, simplemente son diferentes. A final de cuentas son como los colores. ¿Qué es mejor, el rojo o el azul? Pues depende para lo que lo quieres, ¿no? Aquí es lo mismo. Aunque a lo mejor pudiéramos pensar que el mejor sería un vuelo privado porque es el más rápido, pero pues también es el más caro, ¿verdad? A lo mejor me van a cobrar 150,000 pesos por ir a la Ciudad de México y pues digo, oye, pues sí, pero tampoco me urge tanto llegar, ¿verdad? O sea, también no quiero gastarme 150,000 pesos en 25 o 30 minutos que va a durar el vuelo. Entonces, por eso no es que sea siempre correcto. O sea, ahí va a haber una variedad de opciones. Y aquí es la parte importante que quiero que sepamos del tema fiscal, que no hay una sola respuesta correcta. Hay muchas respuestas correctas. De las que les di ahorita el tema del viaje, todas son correctas. Yo les digo, váyanse en camión, es correcto. Vete en coche, es correcto. Vete en avión, es correcto. Pero ¿de qué dependerá? De mí. ¿De qué pondero yo más? Pondero más mi tiempo, pondero más mi seguridad, pondero más mi dinero. O sea, aquí dependerá ya completamente de mí. A mí me van a dar las opciones que tenemos y ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero sepamos pues que no va a haber una sola respuesta correcta, va a haber muchas respuestas correctas y es el mismo camino, es el camino Zacatecas, Ciudad de México. Entonces, en temas fiscales es lo mismo. Si yo les pongo, y lo hemos hecho, tenemos por ahí un grupo de estudio para los que han asistido a cursos con nosotros, tenemos un grupo de estudio y pusimos un caso. Y en la primera sesión que tuvimos de este grupo éramos 15 participantes y los 15 dimos soluciones diferentes al mismo problema. Obviamente unas con pros, unas con contras, pero al final de cuentas todas son correctas. Cualquiera que se hubiera escogido era una respuesta correcta. A final de cuentas iba a tener pros o iba a tener contras. Pero esa es la parte que ahorita vamos a ver a quién le toca decidir los pros y los contras, ¿sale? Entonces, cuando es un proyecto en específico, digamos que es un poquito más sencillo porque sí conozco un inicio, conozco un fin, ¿sale? Pero luego vienen las asesorías, perdón, las estrategias o planeaciones de negocios en marcha, que están un poquito más complejas. Si nos toca la buena suerte de que nos busque alguien para que lo asesoremos desde el inicio de su negocio, pues yo le voy a decir si se va a persona física o persona moral o qué tipo de sociedad. Puede ser. Eso pudiera ser un garbanzo de a libra. Normalmente no sucede así. Normalmente las personas o los empresarios buscan asesoría cuando ya llevan 3 o 5 años operando la empresa. Nos toca normalmente que a los 3 o 5 años nos buscan diciendo, oiga, pues ya llevo una empresa, tengo 3 años, 5 años operando, quiero una estrategia fiscal. Regresándome otra vez al ejemplo del viaje, pues en ese viaje imagínense que el viaje inició en Chihuahua y ya van en Zacatecas. Entonces me dicen, oye, pues yo empecé en Chihuahua, ya voy en Zacatecas y quiero que me hagas una estrategia. Y aquí viene la parte complicada, porque le digo, oiga, ¿y a dónde va? No sé. Porque como puede que llegue a Celaya, puede que llegue a Tapachula, puede que llegue a Argentina, o sea, no lo sé. Y esa es la parte un poquito difícil de los negocios, porque efectivamente, si yo mañana pongo una ferretería, una agencia de marketing, una tienda de pasteles, pues a lo mejor yo sí mi misión o mi visión es convertirme en el próximo Starbucks de los pasteles, ¿no? Pero yo no sé si voy a llegar o no. Entonces, obviamente tengo que ir paso a pasito. Entonces, precisamente por eso se vuelve complejo, porque ya el a dónde voy a llegar o dónde es mi fin, pues es donde es un fin incierto, porque realmente no lo sabemos, ¿sale? Entonces, cuando eso sucede, pues se vuelve un poquito más complejo, ¿no? Porque debemos ir analizando, pues con más a detalle y un poquito más sobre la marcha el cómo vamos a ir planeando. Pero en este tipo de planeaciones, cuando ya son de negocios en marcha, me tengo que ir para atrás también a revisar cómo viene, o sea, cómo venía de Chihuahua a Zacatecas, cómo llegó, porque a lo mejor cuando está en Zacatecas me dice, pero sabes que a mí me urge llegar, o sea, no me importa cuánto me cueste, me urge llegar. Ah, ok, pues usted tendría que venirse en un vuelo privado, ¿verdad? Y yo volteo y viene en una bicicleta. Pues a ver, espérame, entonces como que no me está concordando porque tú quieres ir muy rápido y tus bases vienen muy, o sea, traes una bicicleta, ¿verdad? Como que no vas a llegar muy rápido. O al revés, oiga, es que yo no quiero gastar tanto dinero. Y yo le reviso y viene en un vuelo privado cuando pudiera venir en un coche sin ningún problema. Entonces,
En este tipo de planeaciones siempre tenemos que hacer un diagnóstico, hay que ver cómo viene la empresa, qué ha hecho, puede ser que haya lo hecho bien, puede haber hecho mal, como sea, pero hay que revisar qué ha estado haciendo, no podemos cambiarlo a veces así tan abruptamente, decir, ah, pues viene en bici, ahorita vamos a irnos en un avión privado. Hay veces que se puede, hay veces que no, te tiene que irse hacia un cambio gradual. Entonces, por eso este tipo de planeaciones, que son las más comunes, son un poquito más complejas de hacerse, ¿sale? Ok. Ahora, ¿cuáles son los pasos para realizar una planeación fiscal? Vamos a ver ahorita una serie de pasos que debemos de seguir. Primero, aquí, si hay, y perdónenme que no les pregunté, ¿verdad? Discúlpenme, me arranqué para no perder tiempo, pero si me pudieran poner aquí en el chat si son contadores, abogados, empresarios, estudiantes o qué son para conocerlos, una gran disculpa que me ataqué hablando. Les agradezco si me lo pueden aquí en el chat. Ahora bien, el- nosotros como contadores, y más los contadores fiscalistas, somos un tanto, digamos, pues como creídos, ¿no? A lo mejor no sé si sea la palabra, pero me creo mucho porque yo sé el ISR, yo sé el IVA, o sea, nos creemos como medio superiores, ¿no? Entonces, la realidad es que no es así. O sea, la realidad es que nosotros en una empresa, ahorita vamos a ver, somos una parte muy, muy chiquita. Creo que están levantando la mano, creo que no pueden escribir. A ver, denme un segundito porque se me hace que se deshabilitó. Ah, no, sí, sí se puede, sí, sí se puede escribir. Creo que sí pueden escribir, ¿eh? En preguntas y respuestas creo que sí pueden escribir. Según yo sí, ¿eh? O en el chat creo que también pueden escribir. Ok, porque aquí sí escribieron dos. Sí, ok. Sí, están pudiendo escribir. Perfecto. Entonces, en las empresas, les decía, los contadores, pensamos que somos la última coca del desierto, pero la realidad es que no somos tan importantes. O sea, realmente ahorita vamos a ponernos en nuestra justa medida, ¿no? Cuando yo voy a un curso o cualquier libro de negocios que yo revise, las empresas se crearon para generar ganancias. Ese es su fin último. O sea, una empresa se crea para generar ganancias. Si ustedes revisan cualquier libro, cualquier bibliografía de tema de administración, te dicen vende caro, compra barato, genera muchas ventas, gasta muy poquito y haz muy amplio tu margen de utilidad, ¿no? De eso se tratan los negocios, de eso se trata el tema empresarial. Entonces, digamos que la parte más importante o la meta que tienen que tener las empresas es ventas, vender más y ganar más dinero, ¿vale? Entonces, las empresas de manera general, pudiéramos decir, tienen dos áreas, el área operativa y el área administrativa. En el área administrativa tenemos administración, marketing, recursos humanos, una cantidad de departamentos ahí en el área administrativa. En el área administrativa está, digamos, un primer eslabón que se llaman las finanzas. ¿Qué son las finanzas? Las finanzas son aquella disciplina que nos va a ayudar a revisar y analizar el mejor uso del origen y aplicación de los recursos. ¿De dónde saco dinero? ¿A dónde lo mando? ¿Para qué? Para generar más ventas y más utilidades, ¿no? Esta es la meta, esto es lo que yo debo estar siempre buscando, ¿sale? Entonces, eso hacen las finanzas. Luego, después de las finanzas, viene la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es el registro de las operaciones económicas o financieras de una empresa. Es decir, esta contabilidad es una consecuencia de las finanzas. Lo que hacen las finanzas, luego la contabilidad es la que va a registrar esos movimientos que hicieron las finanzas, ¿sale? Y luego, hasta acá abajo, aquí miren, chiquito, 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 está el tema de los impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos son una consecuencia de la contabilidad. Los impuestos salen de la contabilidad. Tengo que tener una contabilidad para después de ahí poder sacar mis impuestos, ¿sale? Entonces, estas tres áreas obviamente son de la parte administrativa. Cuando a nosotros nos contrata un empresario, cuando un empresario empieza, si hay aquí empresarios que no sepan, o no que no sepan, pues, pero digamos que cuando escuchan la palabra contador, cuando un empresario escucha la palabra contador, pues él entiende y asume que sabe de estas tres. Es como cuando nosotros escuchamos la palabra doctores, pues yo entiendo que si me duele cualquier cosa de la cara, pues un doctor me la debe de resolver. Es lo mismo acá, porque sabemos que el contador sabe de finanzas, de contabilidad y de impuestos, ¿no? Sin embargo, aunque tenemos la nariz y los ojos pegados, es muy diferente lo que ve un otorrinolaringólogo a lo que ve un oculista. O sea, son especialidades completamente diferentes. A lo mejor si son médicos los dos y me podrán dar una generalidad de mi diagnóstico, pero el especialista es el de los ojos, oculista, y el de la nariz, el otorrino. Entonces, en temas fiscales sucede, bueno, en temas financieros o de empresa sucede algo similar, porque normalmente el contador como tal, si no tiene una especialidad, digo, no es que sea necesaria tener una especialidad, pero normalmente hay contadores que nos dedicamos más al tema de finanzas
y obviamente le sabemos poquito a la contabilidad y otros que nos dedicamos más al tema de impuestos y también le sabemos a la contabilidad. Entonces, digamos que sí, normalmente el contador financiero no es muy bueno con el tema fiscal, o no es experto en el tema fiscal, sino es experto en tema financiero. Y el especialista en impuestos, el fiscalista, no le sabe mucho al tema financiero, ¿sale? Y no está mal, o sea, a final de cuentas son subespecialidades que como tal no es una especialidad, pero si yo me enfoco más en eso, pues obviamente voy a conocer más de ese campo, ¿no? Entonces, cuando el empresario nos contrata, él piensa que yo sé de todo. Entonces, cuando me pide una asesoría o cómo le hago para no pagar tantos impuestos, el problema está en que traemos un enfoque un poquito diferente. ¿Por qué? Pues porque yo como fiscalista, porque normalmente cuando un empresario contrata un contador, no contrata un contador financiero, contrata un contador para sus impuestos, porque a él lo que le importa son que le paguen los impuestos y no tener problemas con el SAT. Entonces, yo sé nada más de esto. Entonces, ¿qué sucede cuando yo nada más sé de esto? El problema con los impuestos es que van en contra de este, porque a mí como impuestos me enseñaron a que entre menos ganancia haya, menos impuesto pago, ¿verdad? Entonces, pues yo voy un poquito en contra de la meta de ganar más, porque yo al contrario, como contador fiscalista, quiero que ganen menos para pagar menos impuestos. Entonces, luego sucede que le damos unas asesorías muy malas al empresario y le decimos, oiga, ¿cómo le hago para pagar menos impuestos? No, pues gaste más. Válgame Dios, pues no, obviamente que no podemos decir eso. ¿Por qué? Pues porque voy en contra de este. O sea, al decirle gaste más, estoy yendo en contra de la meta inicial de la empresa que era vender mucho y ganar y gastar poco. Entonces, luego sucede que ese tipo de asesorías pues, obviamente están mermando el tema financiero, ¿no? Entonces, aquí que es la parte importante, que cuando se haga una planeación no se debe de planear desde acá, se debe de planear desde aquí, porque decíamos, este es el origen y esta es la consecuencia y esta es la consecuencia de la consecuencia. Yo no puedo planear desde una consecuencia. ¿Cómo voy a cambiar este si estoy planeando desde acá abajo? No, no es posible. Yo debo de planear desde el punto de vista financiero. Oye, si en el financiero, y ustedes recordarán quienes sean aquí contadores o estudiantes de contaduría, cuando hacemos las proyecciones financieras, pues siempre se le pone ahí una utilidad del 30, digo, un ISR del 30% y nadie dice nada porque eso es lo que se paga de impuestos. Pero ya cuando le toca pagarlo al empresario de su bolsa, oye, es mucho dinero, yo no voy a pagar tanto. Entonces, realmente aquí la situación es que primero debemos de enfocarnos en el tema financiero de la empresa, hacer que el negocio sea negocio y ya luego nos enfocaremos en el tema fiscal, pero nunca al revés, porque si no vamos a cometer una serie de barbaridades. Y les comento, les platico, en alguna ocasión me tocó platicar con una empresa que ellos se dedicaban a exportar, exportaban el producto X a 100 pesos. Entonces ese producto X al exportarlo ellos pues generaban una tasa del 0% de IVA, no pagaban IVA. Entonces, pues ellos estaban vendiendo y traían un problema ya que traían un tema ahí de flujos de efectivo que no le estaban pagando a tiempo. Entonces, pues platicando con ellos, yo les decía, oiga, ¿y aquí en México ese producto no lo pueden vender? Sí, de hecho, si lo vendemos aquí en México, lo pudiéramos vender hasta más caro. Aquí nos lo pagan a 130 pesos. El mismo producto, sí, en Estados Unidos a 100 y aquí en México a 130. Ah, ok. Pero allá les pagan más rápido, ¿no? En Estados Unidos. No, en Estados Unidos nos tardan 3 meses en pagar y si lo vendiéramos aquí en México nos pagarían prácticamente de contado. Ah, ok. Entonces, yo creo que aquí en México no venderían tanto, ¿verdad? Como en Estados Unidos. No, al contrario, si dejamos de vender en Estados Unidos, en México se acaba nuestra producción sin ningún problema. Entonces, no le entiendo por qué me dice que, o sea, por qué están batallando vendiendo a 100 pesos, se tardan en pagarles si aquí en México tienen al mismo cliente, bueno, no el mismo cliente, pero clientes que les van a pagar 130 pesos y les van a pagar de contado. O sea, no, no entiendo por qué no están vendiendo aquí en México en lugar de Estados Unidos. Ah, no, contador, es que si vendemos en México vamos a pagar IVA. Pues sí, sí van a pagar IVA, pero el IVA no lo van a pagar ustedes. O sea, el IVA no sale de su bolsa. Sí entiendo que ustedes son quienes van a pagarle ese IVA al SAT en la última fase de la cadena, pero el IVA no lo van a pagar ustedes. Esos 130 pesos eran 130 pesos más IVA lo que vendían este producto. Ese IVA se los va a pagar su cliente y ustedes ese IVA lo agarran y se lo paga el SAT, pero usted ya ganó 130, o sea, está vendiendo más caro su producto y obviamente, por ende, teniendo más utilidad. No, pues es que la contadora nos dijo que si vendíamos aquí en México íbamos a tener un problema con el IVA. Pues realmente no es un problema, al contrario, pues va a tener un problema que va a tener mucha ganancia, ¿ve? Y ahora vea qué carro se va a comprar o qué joya se va a comprar con su ganancia, porque va a vender más caro. Obviamente va a pagar IVA, pero ¿eso qué tiene? Pues que al contrario, que pague miles de millones de pesos de IVA. A final de cuentas, el IVA no le toca a usted, el IVA ni siquiera es suyo. Entonces, pero otra vez, se tomaron decisiones desde el punto de vista de los impuestos, cuando estabas perdiendo en el tema financiero, ¿sale? Entonces, aquí la moraleja es, siempre, siempre primero va el tema financiero, primero que haga sentido en el tema de negocio
y ya posteriormente pues nos peleamos con el tema de los impuestos, ¿sale? Ok, segundo punto importante a revisar, el contexto. ¿El contexto qué es? El contexto solamente es conocer, digamos, todo lo que hay alrededor del negocio que estoy asesorando. A quién le vende, a quién le compra, cómo vende, toda la parte de que lo rodea. Pero es muy importante también, y esto siempre lo pasamos por alto, que pensamos que estamos asesorando a Carlos Slim o a Salinas Pliego. Es decir, que la persona ya tiene su vida o su día a día cubierto sus gastos. Y la realidad es que no es así. La realidad es que en México el 90 y tantos % de las empresas, los dueños de las empresas viven del negocio. O sea, de ahí sacan para comer, para pagar su renta, su luz, su agua, todo. O sea, sacan del negocio. Entonces, cuando yo hago una planeación, pues yo hago que una holding y que una empresa en el extranjero y no sé qué tanto rollo le hago. Y luego, pues ya resulta que al mes me marca el empresario y me dice, oiga, contador, ¿y cómo le hago para sacar mi sueldo? ¿verdad? Porque necesito yo 50,000 pesos para poder vivir, para pagar mis tarjetas, para poder pagar esto y esto. Ah, no, pues es que no se puede usted pagar de la empresa. Ah, caray, ¿cómo? Pues si es mi empresa. No, es que no se puede pagar. Entonces, ahí hacemos primero, el primer error es que no se puede pagar. Obviamente que sí se puede pagar un socio de una empresa, hay muchas maneras que le pueden pagar a un socio, pero ahí cometemos el primer error. Entonces, ¿qué me dice el empresario? Bueno, ¿y qué voy a hacer? Yo necesito ese dinero para vivir, pues, si no, ¿cómo le hago? Y ya luego vienen otros dos errores que cometemos. Aquí no, en otro país. En otro país cometen esos errores. ¿Cuáles? Pues número uno, pues mire, de las ventas que no le piden factura, pues agarre ese efectivo, quédeselo en la bolsa y con eso gaste, ¿verdad? Y pues es un problemón porque ahora metimos ya al pobre empresario en un problema de discrepancia fiscal, ¿verdad? No tiene ingresos declarados, sí tiene gastos, entonces pues ya trae un problema de discrepancia fiscal el pobre empresario. O bien, hoy sabes que pues que yo no vendo en efectivo nada, yo todo lo vendo a business to business, entonces todos me piden factura. Otro gran error. Ah, bueno, pues mire, ¿sabe qué? Lo que vamos a hacer es, pues yo conozco unas personas que usted les manda el dinero, le dan una factura y luego se lo regresan vía asimilados a salarios. Pues graso error, ¿verdad? Porque también el SAT ya sabe esos esquemas de simulación, esos sí son esquemas de simulación y de defraudación, donde raramente un empresario, un socio de una empresa que trabaja en esa empresa, no recibe sueldo de la empresa y le pagan otras 8 empresas diferentes asimilados a salarios, ¿verdad? O sea, qué raro, ¿verdad? ¿Sabe por qué será? Solamente el SAT lo sabe y es una práctica todavía muy recurrente. Yo creo que pensamos que el SAT está ciego, no sé. Entonces el SAT cuando detecta eso, obviamente pues rápidamente sabe que están sacando facturas por ahí, nomás es encontrar dónde está la facturera, ¿no? Entonces, pues obviamente no es necesario llegar hasta allá. Yo le puedo obviamente asignar un sueldo a los empresarios o a la persona que sea. Sí se le puede asignar un sueldo sin ningún problema. Entonces, bueno, un sueldo, una comisión, o sea, hay diferentes esquemas como se les puede remunerar. Entonces, nada más no olviden, o sea, al final de cuentas el empresario es pues una persona que va a requerir estar comiendo de ahí casi siempre. Digo, habrá que revisar con cada caso en particular, pero normalmente nos toca que sí vayan a comer de ahí. Entonces, pues hay que cuidar también al empresario. Bien, ok. ¿Qué más es importante? Metas financieras claras. Aquí también, como decíamos, la parte financiera es la que nos debe de llevar el camino, es la que debe de guiar el camino. Entonces, también esto nos toca en el tema fiscal. ¿Por qué? Pues porque el empresario es el que debe saber a dónde va, debe de saber ya tener una meta financiera clara. ¿A qué me refiero con esto? De que debe de saber qué va a hacer con sus ganancias. Y es muy común que los empresarios nos digan, pues usted dígame, contador. A ver, no, es que no es así, señor. O sea, dése la vuelta. Yo no soy el capitán del barco, yo únicamente aquí estoy asesorándolo. Yo no sé si usted quiere gastarse el dinero, quiere ahorrarlo, quiere abrir otra sucursal, quiere abrir otra línea de negocio, quiere invertir en CETES, no lo sé, eso le corresponde saberlo a usted y eso es problema suyo, ¿verdad? Y a lo que voy con esto es que ellos, o sea, los empresarios deben de asumir ese rol de decir, yo quiero invertir en CETES. Ah, ok. Entonces a mí me toca como asesor fiscal ver la mejor manera para tributar de la menor carga posible, pero ya con un fin establecido. Porque si el empresario no sabe a dónde va, pues va a ser muy complejo que yo haga una planeación porque no es lo mismo planear para diferentes escenarios. Les platico un caso. Una persona nos buscaron porque una empresa les debía 5 millones de pesos por una asesoría que habían dado. Entonces era una empresa en Estados Unidos las que les iba a pagar esta asesoría. Entonces ya estaba la asesoría dada, ya estaba todo bien, ya se iba a recibir el dinero. Y nos decían, oye, ¿cómo lo recibo para pagar los menos impuestos posibles? Y la pregunta primera era, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Pues no, no sé. Ah, bueno, pues primero ve, revisa qué va a hacer con ese dinero, piénsalo, valóralo, platícalo con la almohada y luego ya vienes para ver qué vamos a hacer. Porque es muy diferente, yo le ponía 3 ejemplos, es muy diferente si me dijeras, oye, ese dinero está en Estados Unidos, en una empresa en Estados Unidos que me va a pagar, ese dinero yo lo voy a usar para abrir un negocio en Estados Unidos.
pues entonces yo te diría, pues vamos a abrir una LLC en Estados Unidos, allá cobra el dinero, allá paga tus impuestos y el dinero se queda allá y allá es todo. O sea, ¿para qué viene para México? No tiene ningún sentido que venga a México. Otro ejemplo sería, oye, lo quiero invertir en CETES. Ah, ok, si lo vas a invertir en CETES, pues hay dos opciones. Si te lo traes a México directamente, pues vamos a pagar acá el 30, 35% como físico, como moral. Si lo cobramos desde Estados Unidos y luego ya el dinero pagado en Estados Unidos me lo traigo para acá, ahora sí como una LLC o como otro tipo de mecanismo, pues a lo mejor voy a pagar un poquito menos, que sería una parte diferente. O bien, si me dijeras, con esos 5 millones yo voy a abrir una mueblería. Ah, bueno, pues te diría, tráetelos como persona física o como moral, lo recibimos aquí, con eso compras la mercancía de la mueblería y ese gasto va a ser deducible y lo vamos a poder diferir el impuesto hasta, pues hasta dentro de varios años, hasta que vayas vendiendo esa mercancía. Entonces, obviamente, como vemos, son tres opciones diferentes y la manera de tributar va a ser completamente diferente. Entonces, es muy importante que el empresario sepa a dónde va. O sea, sí tiene que estar ya un poquito adelantado de ver qué va a hacer con sus ganancias, porque si llega el fin de mes o el fin del año y no sabe qué va a hacer con sus ganancias, el que sí sabe qué va a hacer es el fisco y ellos pues les van a cobrar el impuesto, ¿no? Entonces, sí hay que hablar con el empresario de, oiga, pues dígame usted hacia dónde va, ¿verdad? Y nada de que, pues lo que usted me diga, contador, porque si yo le digo algo y a lo mejor no comulga con usted, luego me va a echar la culpa a mí, ¿verdad? Y a final de cuentas, otra vez, yo no soy el capitán del barco, usted es el capitán, yo únicamente soy un asesor, ¿sale? Ok, más y mejores herramientas. Imaginemos que tenemos una caja de herramientas, ¿no? Y tenemos ahí en la caja de herramientas un martillo y un desarmador, nada más. Entonces yo les digo, oigan, acompáñenme, vamos a arreglar un carro, vamos a arreglar un coche. Llegamos al coche y nos encontramos con una tuerca. Esa tuerca, pues obviamente yo traigo un martillo y un desarmador. No la voy a poder apretar. Si trajera unas pinzas la pudiera apretar, no la voy a poder apretar. A lo mejor ahí sí le echo medio ahí talento y busco la manera, pues a lo mejor la podré apretar, pero no va a ser lo óptimo. Probablemente lo logre medio ajustar, pero no va a ser lo óptimo. ¿Por qué? Porque no tengo la herramienta específica. Entonces, en tema de nosotros como contadores, cada contador, cada uno de nosotros, tenemos una caja de herramientas. En esa caja de herramientas nosotros tenemos que estar metiendo todos los conocimientos de diferentes regímenes fiscales, de diferentes figuras legales, de diferentes tipos de contratos. O sea, todo lo que ustedes puedan estar metiéndolo a su cerebro se va yendo a esa caja de herramientas. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Para que cuando venga un problema yo tenga la, digamos, la herramienta específica para resolver ese problema. Porque si yo nada más conozco a la persona moral y a la persona física, pues me voy a quedar un poquito, digamos, medio corto porque si llega otro tipo de asesoría, pues yo no- voy a tratar de englobarlo forzosamente nada más, o en física o en moral, o sea, me voy a quedar nada más en eso. A lo mejor yo no conozco, bueno, en física o moral hablando de régimen general y actividad empresarial, ¿no? Pero a lo mejor yo no conozco cómo funcionan los agapes, los coordinados, los fideicomisos, o sea, yo no conozco más cosas. Entonces aquí la recomendación es que se metan a los mayores cursos posibles de agapes, de coordinados, de reciclo, de RIF, bueno, el RIF ya no va, pero de todo lo que ustedes puedan, porque entre más conozcamos, más herramientas tengamos, mejor daremos la solución. Y aquí les pongo otra anécdota, otro caso. Unas personas nos buscaron para que, voy a contar, si fíjese que vamos a hacer, por lo que decíamos, de un proyecto inmobiliario. Mi mamá tiene un terreno que le dejó mi papá que cuesta 40 millones de pesos. Ese terreno nos buscó un constructor que quiere hacer valga la redundancia, un proyecto, una construcción sobre ese terreno. Entonces, vamos a hacer una sociedad donde mi mamá aporte el terreno a la sociedad, ellos van a aportar el dinero, construimos esto, se venden y luego ya deshacemos la sociedad y cada quien para su casa, ¿no? Entonces, queríamos ver qué tipo de sociedad nos conviene, una SA, una SRL, una SAPI. Entonces, pues yo le decía, ok, voy a irme un poquito más atrás. La cuestión aquí está en que si ustedes hacen eso que me estás comentando, si tu mamá aporta ese terreno a esa sociedad, aquí van a suceder varias cuestiones. La primera va a ser que se van a detonar dos impuestos de manera inmediata. Al yo aportar un terreno a una sociedad, fiscalmente se entiende que es una venta o una enajenación y se detona el ISR y se detona el ISABI o ISAI, Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. Entonces ahí le hicimos la cuenta del ISR, la señora tenía que pagar más o menos como el 29%, que eran como casi 12 millones de pesos, y del ISABI eran como 3%, eran otros 1.200.000. Entonces estábamos hablando que tenía que pagar como 13 o casi 14 millones de pesos en ese momento. En ese momento la señora no tenía los 14 millones de pesos, ella tenía un terreno nada más, pero al aportarlo a una sociedad iba a generar este impuesto de manera inmediata, o sea, lo tenía que pagar a la de ella, cosa que no le habían comentado y dijo, no es que no me dijeron eso, pues se lo digo yo, que así viene la ley, ¿no? Entonces, yo les comentaba, hay otra figura que se llama el fideicomiso. El fideicomiso lo que hace es que
funciona para este tipo de operaciones, digamos que es la herramienta específica. ¿Por qué? Porque si yo como persona física, como persona moral, aporto un terreno a un fideicomiso, ahí no se entiende una venta, se entiende que está aportado a un fideicomiso y no hay una venta, sino que hasta que suceden ciertas cosas. Entonces, digamos que ahí, si tu mamá aporta ese terreno al fideicomiso, el fideicomiso en ese momento no se hay que pagar los 12 millones. ¿Cuándo vas a pagar esos 12 millones? Hasta que se vendan los departamentos, o sea, hasta en 1 o 2 años, y obviamente lo vas a pagar del dinero que te estén dando los departamentos, no ya vas a tener flujo con qué pagarlo. Ahorita no tienes con qué pagarlo, ¿con qué lo vas a pagar? Y además, en el tema del ISABI, el ISABI o el ISAI ya no se va a pagar por ustedes, sino que lo va a pagar quien compre los departamentos. Ahí literalmente se hay un ahorro de ese 3%, es un ahorro para ustedes. Ese dinero ustedes ya no lo van a pagar, sino que lo paga quien esté comprando, ¿no? Y además que el fideicomiso tiene la particularidad de que se pueden poner ciertas cláusulas a ese fideicomiso donde, oye, pues yo como aportante del terreno te voy a dar 6 meses para que, porque yo no te conozco, ¿verdad? O sea, tú eres un constructor que quieres mi terreno, pero pues no nos conocemos. Entonces yo te doy 6 meses para que saques los permisos o para que lleves ya el piso uno. Si no has concluido, va para atrás todo el proyecto, me regresas mi terreno, te vas tú y cada quien para su casa. Entonces sí cuida mucho esa parte. Entonces yo decía, el fideicomiso realmente es como la herramienta específica para este problema, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues que el contador que los asesoró o el abogado no tenía en su caja de herramientas al fideicomiso, a lo mejor no lo conocía, entonces pues él con lo que tenía a la mano, que fue una sociedad, dijo, pues una sociedad cumple, ¿no? Sí cumple, o sea, digamos que hace el trabajo, pero obviamente iba a salir mucho más caro, ¿no? Entonces, como contadores, pues ustedes métanse a todos los cursos que puedan, todo, investiguen lo más que se pueda, todo lo más posible, para efecto de que tengamos una mayor abanico de posibilidades y podamos pues recetar mejor, ¿no? Por eso le echan carrilla a los doctores del seguro y del ISSSTE que nada más recetan paracetamol, pero pues es lo que tienen, ¿verdad? O sea, es lo que tienen en su botiquín, ellos quisieran recetar otro tipo de medicamentos, pero pues si no se los tienen, pues ellos tienen que hacerlo magia con paracetamol, ¿no? Entonces no hagamos eso nosotros, estudiemos y tengamos mejores soluciones. Y también yo siempre les he dicho, como contadores y como abogados, tenemos que tener sí nuestra cajita de herramientas de conocimientos técnicos, pero también hay que tener nuestra cajita de herramientas de conocimientos de ventas y de comunicación. De nada nos sirve que seamos el mejor contador, que yo me sepa todos los regímenes, que me sepa la ley del ISR de pe a pa, si no sé comunicar y si no sé vender. ¿Por qué? Pues porque eso es lo más importante. Si yo no sé vender mis servicios, estoy frito. Me va a ganar uno que a lo mejor no sabe ni la ley. Entonces, por eso siempre hay que comunicar, hay que aprender a comunicar de mejor manera. Ahí llévense de tarea, hay un método, es un método pedagógico, se llama el método Feynman, que es que yo debo de poder explicar de la manera más clara posible, como si un niño de 9 años me fuera a entender. Entonces, créanme, con nosotros contadores o abogados, si ustedes en lugar de decir IVA trasladado, dicen IVA que le pagaron, y si en lugar de decir IVA acreditable, dicen IVA que usted pagó, créanme que no se les van a caer sus títulos de la pared. O sea, sus títulos siguen estando ahí, ustedes siguen siendo tan contadores, pero ayudan mucho a su empresa, a su cliente, porque su cliente no es contador, su cliente no sabe que es un IVA acreditable, su cliente es un panadero, su cliente es un agricultor, su cliente es un ferretero. O sea, él no conoce eso y no debe por qué conocerlo a final de cuentas, ¿no? Entonces, para eso me está pagando a mí, para que yo le dé con palabras que él entienda la explicación de lo que está pasando con su tema fiscal, ¿no? Entonces, busquemos esa parte. Y en el tema de ventas también, en el tema de ventas estudiemos, aprendamos a vender. Obviamente a veces nos da miedo, nos da vergüenza, no, no, aprendamos a vender, porque a veces es hasta por el simple hecho de que venderle a un hombre o a una mujer es completamente diferente, porque somos diferentes por naturaleza. Digo, aquí no me dejarán mentir las damas que estén ahorita aquí, pues para ustedes el tema de shampoos, tienen shampoos para cabello teñido, para cabello rizado, para cabello lacio, para cabello maltratado, shampoo matizador, del morado, del azul, o sea, tienen N cantidad de shampoos. Los caballeros, no me dejarán mentir que si nos metemos a bañar, si cuando me estoy bañando me doy cuenta que no hay shampoo, pero me encuentro ahí una acción para los trastes, pues me voy a bañar con ese. O sea, a nosotros no nos interesa tanto. Entonces, así de diferentes somos hombres y mujeres. Así también es muy diferente si yo le voy a vender a un agricultor o a un panadero. Entonces, sí sepamos o aprendamos a vender, ¿sale? Entonces, eso en tema de nosotros como contadores necesitamos dos herramientas, las técnicas y las de comunicación y ventas. Y luego, del lado del empresario, también tenemos una caja de herramientas. Como empresarios podemos tener, o siempre yo les digo que tenemos que tener un grupo empresarial. ¿Por qué? Pues porque otra vez existen estas muchas herramientas que el reciclo, que la persona física, que la moral, que los fideicomisos, o sea, hay muchos y a veces nos queremos encuadrar en uno solo y no es así. La ley nunca te dice que nada más cojas uno. Tenía una persona que me decía, oye, ¿así cómo le hago para que no me retengan las plataformas porque vendo por Mercado Libre?
Yo le decía, pues hágase persona moral. No, 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 pero como persona física, ¿cómo le hago? Ah, pues no se puede. O sea, no quiera, no le pida peras al olmo, no se va a poder. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues solamente cambiarme. Hay muchos otros esquemas. Entonces, cada uno de estos esquemas tienen pros, tienen contras. Entonces, yo puedo escoger si a lo mejor me interesan los pros y contras de este uno y me interesan los pros y contras de este otro y luego de este otro, pues los puedo juntar. Hay unos que son incompatibles, pero hay muchos que yo puedo juntar. Entonces, también les cuento una anécdota. Había dos hermanos. Esos hermanos, uno tenía una papelería y otro tenía una ferretería. El que era papelero le vendía a gobierno. Antes, saber ustedes que no en este gobierno, en el gobierno de otro país, normalmente se tardan mucho en comprar y en diciembre traen el presupuesto encima y tienen que acabarse el presupuesto, entonces andan haciendo las comentadas compras de pánico. Entonces a este papelero le decían, oiga, pues sabes que necesito que me vendas esto, 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 no te lo voy a pagar porque ya no alcanzamos a pagarte, nomás ocupo que me mandes la factura, luego me entregas y luego te pago, ¿sale? Entonces, esta persona era persona física con actividad empresarial. Pues, él sabía que si emitía las facturas en diciembre, ya era el día 30 de diciembre, pues él sabía que no había problema porque a final de cuentas las facturas de una persona física con actividad empresarial, su efecto fiscal es hasta el final, o sea, perdón, hasta que lo cobra ese dinero, ¿no? Entonces él pues emitía y emitía y emitía facturas, ¿no? Entonces luego le dijeron, oye, necesitamos también ferretería, ¿no tienes alguien que venda ferretería? Ah, pues mi hermano vende ferretería. Entonces, oye, hermano, pues ¿qué quieren que le venda? Ah, ¿cómo no? ¿Qué quiere que le venda? No, pues tal y tal y tal. Entonces el hermano también emitió sus facturas, nada más que el hermano era persona moral régimen general, una pequeña diferencia, ¿verdad? Entonces, digo, para los que no seamos tan doctos en temas fiscales, una persona moral régimen general cuando emite la factura ya tiene efectos fiscales. Entonces, esta persona literalmente tuvo unas ventas y ya eran para efectos fiscales acumulables de una cantidad importantísima. Entonces, le salió por pagar un ISR altísimo, ¿no? Entonces, aprendió a la mala. Ahora, ¿qué hizo esta persona? ¿Se cambió? Pues no, más bien lo que hizo fue que ahora también está operando como persona física con actividad empresarial. O sea, opera como persona moral y como persona física al mismo tiempo. ¿Qué sucede? Que ahora sí, cuando le piden facturas a fin de año que no le van a alcanzar a pagar, pues las emite o las factura desde la persona física, ¿no? Porque ahí no le va a generar ningún problema. Entonces, pues obviamente aquí es como les digo, hay que encontrar cuáles son las herramientas que me hacen sentido a mí para efecto de poderlas utilizar, ¿sale? Ok. Aquí creo que no hay muchas dudas. A ti no te toca elegir. A ti como contador no te toca elegir la opción. A ti te toca dar las opciones que hay. Obviamente las opciones, como les decíamos hace ratito, en el viaje de Zacatecas a la Ciudad de México, hay 6 opciones diferentes o 7. Yo no le voy a dar tantas opciones al empresario porque se va a volver loco, ¿verdad? Yo tengo que darle 2 o 3 máximo. Entonces, ¿de qué se trata mi trabajo? Obviamente de conocer las opciones, pero también de saber cómo delinear las opciones que más o que me pide él, por así decirlo. Es decir, si me dice, a mí lo que me importa es mi tiempo, el dinero no me importa tanto, digo, obviamente no quiero gastar de más, pero lo que más me urge es mi tiempo, pues obviamente, ¿qué le voy a recomendar yo en el tema del viaje? Pues un vuelo privado, un vuelo comercial o incluso mi coche, ¿no? Serían como las 3 opciones. Obviamente todas tienen pros y tienen contras. En esta primera, pues es la que va a llegar más rápido, pero le va a costar la más cara. En la segunda, pues a lo mejor hay retrasos en el vuelo, a lo mejor puede ser que se nos cierren el aeropuerto, pero pues digamos que el costo es medio. O está esta, que a lo mejor el costo es más bajo, pero pues a lo mejor la inseguridad en la carretera, que usted tiene que manejar. O sea, insisto, entonces yo le voy a dar las 3 opciones conforme a que lo que me dijo él. Pero si él me hubiera dicho, sabes que a mí me gusta mucho la naturaleza, me gusta que me dé el aire en la cara, pues obviamente yo le voy a recomendar que se vaya en moto, ¿verdad? No le voy a recomendar estas 3 porque en estas 3 ninguna le va a dar el aire en la cara. Entonces yo debo de saber lo que está buscando él para yo recomendarle digamos, resolución a su problema conforme a lo que él está buscando. Y obviamente ya trasladándolo a temas fiscales, pues lo que se busca normalmente, obviamente, sí es pagar el menor impuesto posible, pero también se busca casi siempre la protección patrimonial, ¿no? ¿Cómo protejo mis bienes de que no vaya a quedar expuesto a una demanda, algún problema? Entonces, eso es lo que debemos de conocer y de poder elegir. Entonces, a mí como contador no me toca decirle váyase por aquí. Me toca decirle está el camino A, camino B, camino C. Camino A hay pros y contras, camino B pros y contras, camino C pros y contras. Todos tienen pros, todos tienen contras, siempre, siempre. Usted escoja. Oiga, ¿y usted cuál escogería? Bueno, yo escogería, ustedes pueden darle su opinión, escogería este, por esta razón, pero usted escoja. O sea, a mí no me pregunte, esa es su decisión. ¿Por qué? Porque incluso platicábamos el otro día con unos colegas contadores y decíamos que lamentablemente el contador como que no tiene esta como reconocimiento, por así decirlo, porque le decíamos, un abogado, por ejemplo, cuando gana una demanda, pues es el mejor abogado, ¿va? Porque ganó la demanda, pero los contadores normalmente no. Y cuando nos toca una auditoría, si algo sale mal en la auditoría, pues el contador es un tonto. Y si sale bien, pues es su trabajo, ¿verdad? O sea, total que no ganamos una, ¿verdad? Entonces,
es lo mismo, pues, o sea, aquí no me toca elegir, estos son la que me corresponde, usted escoja, usted sabe cuáles pros, cuáles contras quiere tener, ¿sale? Ok. Por último, hay que implementar, medir y corregir. Todo lo que vayamos a hacer se debe obviamente de estar implementando, se debe estar midiendo y en su caso corrigiendo. Las planeaciones fiscales no son eternas, no son para toda la vida. Como decíamos hace ratito, normalmente nos toca dar planeaciones de empresas que están en movimiento. Entonces, si el día de mañana teníamos presupuestado que ibas a vender, por ejemplo, 3 millones de pesos, por eso te había puesto en reciclo y resulta que pues llegó una venta muy buena y ahora vas a vender 7 millones. Incluso hay gente todavía, que espero que no haya aquí nadie, pero hay gente que si van a vender 7 millones deciden mejor no vender porque luego va a tener que pagar muchos impuestos. O sea, yendo completamente, como decimos, en contra del tema, del tema de financiero. O sea, el financiero es, pues sí voy a pagar más impuestos, pero van a salir de la misma ganancia. O sea, si yo voy a ganar más, ¿qué importa que pague más impuestos? A final de cuentas estoy ganando más. No voy a ganar, no voy a, o sea, no de lo que venda, además voy a pagar todo eso en impuestos. Eso es ilógico. O sea, si yo vendo un peso más, pues a lo mejor pagaré a lo mucho 30 centavos de más, ¿verdad? Pero yo me quedé con los otros 70 centavos. Entonces, siempre tenemos que estar midiendo y corrigiendo en su caso. Oye, ¿sabes que pues ya no cupimos en el reciclo, pues vámonos al que siga, al régimen con actividad empresarial? Y también no es que sean así como por escalones. A final de cuentas, hay veces que yo voy a empezar como persona moral o como persona física, o sea, dependerá mucho de la situación. Pero sepamos pues que no son eternas las planeaciones, hay que medir, hay que estar corrigiendo y no está mal. O sea, a final de cuentas, también pues quién sabe si el año que entra o en 2 años no vayan a mover las reglas y ya desaparezca el reciclo y ahora se llame de otra manera, pues no lo sabemos o que cambien alguna cosa, no sabemos cómo puede estar, entonces pues siempre hay que estar midiendo y corrigiendo. Esto es lo bonito del tema fiscal, que no es nada eterno, ¿no? Ok, ahora vamos a ver dos ejemplitos de una persona física y una persona moral, más o menos para que tengamos una idea de lo que es la planeación fiscal, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una persona física que les dice, oye, pues fíjate que yo tengo estos ingresos, ¿no? Yo tengo sueldos, gano un sueldo de 200,000 pesos, luego tengo un negocio, en ese negocio pues le perdí 150,000 pesos, luego recibo intereses de CETES, o lo que ustedes quieran, 100,000 pesos y luego recibo dividendos de 300,000 pesos. ¿Cómo le hago para no pagar tantos impuestos, verdad? Pues bueno, debemos saber primero que son, su manejo es diferente otra vez, son diferentes, no es que sea uno mejor que otro, pero una persona física opera completamente diferente de una persona moral en términos fiscales. Una persona física, yo siempre lo asemejo a un archivero con 9 cajones. Esos 9 cajones, ¿por qué son 9? Pues porque son los 9 tipos de ingresos que podemos tener como personas físicas. Sueldos, actividad empresarial, arrendamiento, enajenación, adquisición, los 9 que vienen ahí en la ley del ISR. Entonces, de cada ingreso que yo reciba, yo lo debo de ir acomodando en su cajón. Oye, recibí un sueldo al cajón de sueldos. Oye, recibí un arrendamiento al cajón de arrendamientos. Oye, recibí una herencia al cajón de otros ingresos. Entonces, cada uno lo voy a ir acomodando en su cajón. Estos cajones tienen una particularidad, que como están divididos por cajones, la ley no me permite restarlos entre ellos, como este caso que teníamos. Si yo tengo una actividad empresarial y perdí 150,000 pesos y gané 200,000 de sueldos, pues lo justo sería que te pague únicamente sobre 50,000 pesos, que fue mi ganancia real. Yo sí gané 200, pero pues en el otro negocio me fue mal y perdí 150,000 pesos. Pero la ley no me permite hacer eso. Me dice, no, 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 espérate. Los ingresos sí los vas a sumar todos tus ingresos. O sea, cuando tengas ingresos, digamos, positivos, sí los sumas todos. Y sabemos también que en México el ISR es un impuesto progresivo. Entre más gano, más porcentaje pago. Entonces, no es lo mismo yo pagar sobre 200 que pagar sobre 800 porque la tasa va a ser mucho más alta. Se me va a ir subiendo la tasa. A lo mejor en 200 iba a pagar con una tasa del 10, pero en 800 va a pagar con una tasa del 18. Ya me subió el impuesto. Entonces, pues la ley está hecha obviamente para pagar más impuestos, por lo tanto me dice, estos 150,000 que traes de pérdida, no quiere decir que ya los perdiste, por así decirlo, sino los dejas ahí en tu cajón, en el cajón número 2 de actividad empresarial, y el año que entras, si tienes una ganancia en ese cajón, se lo restas. Si ya no tienes, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero no te voy a dejar que lo restes de ningún otro cajón. Hay unos casos que sí, pero normalmente no. Entonces, ¿qué sucedería con esta persona física? Pues esta persona física tendría que sumar sus 200,000 de sueldos. Obviamente estos no puede hacerles nada, se van a quedar en ese cajón guardados. Va a sumar los 100,000 de intereses y va a sumar los 300,000 de dividendos, lo que nos va a dar ingresos de 600,000 pesos. 200 más 100, 300 más 300, 600. Cuando en teoría debían ser 450, ¿no? Porque, pero no me dejan restarle esos 150,000, ¿vale? Eso es cuando soy una persona física. Cuando soy una persona moral, primera situación importante con las personas morales. Las personas morales pueden hacer exactamente lo mismo que hace una persona física, lo mismito. Pueden
tener un negocio, pueden recibir rentas, pueden recibir dividendos, pueden recibir intereses, todo. Lo único que no puede hacer una persona moral es recibir sueldos. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo contratar a cadena comercial Oxxo para que sea mi trabajador. Obviamente eso es ilógico. Pero de ahí en más una persona moral puede recibir cualquier tipo de ingreso. Y en esa parte es importante que entendamos también que una persona moral, su manejo del ISR es muy diferente acá. Acá no hay muchos cajones, aquí nomás hay un solo cajón. Y en ese cajón entran todos los ingresos y en ese cajón entran todas las deducciones. Entonces ahí va todo contra todo. Ahora sí, ¿es bueno o es malo, es mejor uno que el otro? No, simplemente son diferentes. Entonces, en este caso, si esta persona, este que veíamos aquí, este chavo, lo que hiciéramos es le dividimos sus ingresos. Los sueldos obviamente no los puede cobrar una persona moral. Eso los tiene que cobrar él como persona física. Pero la actividad empresarial sí la puede llevar una persona moral. Los intereses los puede llevar una persona moral. Y los dividendos también lo puede llevar una persona moral. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Tú quédate con los sueldos como persona física y todo lo demás que lo maneje una persona moral, que va a ser tu persona moral, va a ser tuya. ¿Qué va a suceder con esta persona moral? Pues que tiene una actividad empresarial de menos 150,000, o sea, tendrá pérdida, e intereses de 100,000. Por lo tanto, aquí, como va todo contra todo, aquí sí le van a dejar que tenga una pérdida. ¿Sale? Entonces aquí sí no va a pagar ISR porque tiene una pérdida. Pero además, los dividendos, cuando un dividendo viene de una moral a otra moral, no es un ingreso para la moral que lo recibe, porque ese dinero se considera un dividendo, de hecho llega directo a la CUFIN, entonces este dinero ni siquiera cuenta para efectos del impuesto. Entonces, si se queda como persona física, pues vemos que va a pagar 600, o sea, va a pagar un impuesto sobre 600,000 pesos, ¿sale? Si opta por ser persona física y persona moral por estos ingresos que trae 200,000 pesos de sueldos, únicamente se queda con los sueldos como persona física. Para empezar, va a bajar su tasa porque, o como les decía, el impuesto de 200 es mucho menos que el impuesto de 800. Entonces la tasa va a ser menor y además acá en la moral no va a pagar absolutamente nada porque va a tener una pérdida con los ingresos que tuvo acá y los dividendos no generan otro impuesto. Entonces, pues aquí básicamente nada más nos queda una base de 200,000, lo que el impuesto va a ser muy poquito, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí, únicamente es reestructurar mis operaciones. No es ni gastar de más, como les decíamos hace ratito, y gasta más, ¿no? Pues eso no es lógico, no debo estar gastando más, al contrario, debo gastar menos, ¿verdad? Entonces, nada más es reestructura tus operaciones. Ni gastamos de más, ni tampoco estamos simulando absolutamente nada. No hay ninguna simulación como el tema de que vamos a dar una factura y que los asimilados y que la compra de facturas. No, aquí no pasa absolutamente nada. Únicamente me estoy reestructurando. Mis inversiones las llevo en una persona moral. Esto otro lo llevo como una persona física, mi sueldo. Entonces, de esa manera, yo tengo completamente cubierto el tema fiscal. ¿Vale? Ok. Segundo caso, el caso de una tequilera. Existía una tequilera que era una empresa que estaba integrada verticalmente. ¿Qué es esto de integrado verticalmente? Pues que se dedicaban a hacer todo, desde la siembra del agave hasta la exportación del tequila. Entonces ellos en una sola empresa tenían el agave, lo producían, lo cosechaban, lo metían a las máquinas, sacaban el tequila, luego lo vendían a Estados Unidos y exportaban, bueno, exportaban y lo vendían a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos querían ver cómo podían meter, porque ellos eran dos hermanos, eran socios de la empresa dos hermanos, y tenían una persona que era el maestro agavero, que era el que se encargaba de todo el tema del agave, digamos que en la parte de hasta abajo, y luego tenían en la parte de hasta arriba, por así llamarlo, a un socio americano, que era el que se encargaba de venderlo en Estados Unidos, el producto, ¿no? Entonces, los dos querían entrar como socios a la empresa, entonces los hermanos querían un poquito limitarlos a los socios para que obviamente no fueran a tener el control, ni mucho menos porque ellos eran realmente los dueños. Entonces, pues aquí otra vez también únicamente reestructurando las operaciones se tuvo ese beneficio de obviamente limitar sus ganancias de los socios otros, pero además también tuvimos un beneficio fiscal. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que se hizo? En el tema digamos, la unidad de negocio de la siembra y cosecha del agave, eso para efectos fiscales es considerado una actividad agape, agrícola, ganadera, pesquera y silvícola. Entonces, las personas morales que son agapes tienen ciertos beneficios. El más importante es que tienen ingresos exentos de más o menos 800,000 pesos por socio, que es un ingreso exento, un ingreso que no paga ISR, o sea, no pagan nada, nada. Y luego, si se llegan a pasarse y tienen que pagar ISR, todavía les dan un descuento del 30%, entre muchos otros beneficios, ¿no? Entonces le decíamos, oye, ¿por qué mejor no formas una empresa agavera que se dedica a la producción de agave y entran como socios tu hermano y tú y además el maestro agavero? Y ahí digamos que lo limitamos al maestro agavero, únicamente a esa línea a esa unidad de negocio, por así llamarlo. Y además pues tenemos esos ingresos exentos, esa unidad de negocio, ¿sale? En la parte del medio pues se quedan ustedes como empresa productora del tequila, ustedes dos hermanos que van a producir el tequila, le van a comprar el agave a su empresa de agave, su empresa agavera
Y luego la parte ya final, pues si vamos a vender todo en Estados Unidos, toda la exportación, pues ¿por qué no abro una empresa en Estados Unidos, una LLC en Estados Unidos, que tiene diferentes beneficios? ¿Qué beneficios tiene? Beneficio número uno, pues que a lo mejor el mercado americano se siente un poquito más seguro de comprarle a una empresa americana que comprarle a un mexicano. Entonces, pues parte número uno. Parte número dos, voy generando historial crediticio en una empresa en Estados Unidos, lo cual me va a permitir acceder a créditos al 4 o 5% anual, cuando en México es 4 por 5% mensual, ¿verdad? Entonces, el crédito es muy alto en México, entonces allá es el 4 anual. Entonces, genero líneas de crédito muy barato. Y número tres, sí, en el tema fiscal voy a pagar un poquito menos de impuesto porque el ISR federal en Estados Unidos es el 21%. Además, hay un impuesto estatal, va del 2 al 8, 10%. Entonces, depende del estado en el que esté, pues puede ser que yo pague un ISR a lo mejor del 25, del 24%, obviamente menor al 30 o 40 que voy a pagar en México ya sumando la PT1. Entonces, con eso, digamos, también aíslo un poquito el riesgo porque yo creo una LLC, otra vez los dos hermanos, ahora entran como socios con la LLC, con el americano, entran los tres como socios, digamos que la participación del americano se limita únicamente al tema de la exportación, o sea, al tema de Estados Unidos, y ellos también además todavía aparte que si en algún momento ellos quisieran migrar a Estados Unidos, pues ya tienen una inversión hecha en negocios en Estados Unidos, lo cual te ayuda un poco al tema de la Green Card, ¿no? Entonces, pues con esto, haciendo esa división o esta reestructuración del negocio otra vez, ni gastando de más, ni simulando operaciones, únicamente reestructurando las líneas de negocio, pues obviamente obtenemos mejores beneficios, porque si lo tuviéramos todo en una sola, pues esa sola no tiene esos beneficios fiscales. Aquí nada más hay que verlo con otra lupa, hay que ver si ciertas líneas de negocio traen beneficios para hacerlo así, que realmente lo que hacen las empresas grandes. Si ustedes ven Coca-Cola, Grupo FEMSA, todos ellos tienen empresas como chiquitas, por así llamarlo, chiquitas entre comillas, son empresas grandísimas, pero que se dedican a cierto giro y a veces es pues, obviamente por riesgos, o sea, por muchas cosas, pero también es porque a veces cierto sector tiene algún beneficio, por ejemplo, voy a decir una tontería, que sean las cañas, que la caña tiene un beneficio o un subsidio, si se dedica al 100% a la caña, pues solamente que si FEMSA completo se dedica a hacer Coca-Cola, pues a lo mejor no va a ocupar la caña como tal, o sea, se dedica nada más a hacer eso, pero si tienen ellos una empresa que es de ellos mismos, que se dedica al tema de la caña, pues esa empresa a lo mejor puede obtener este beneficio, ¿no? Entonces de eso se trata, pues de hacer una reestructura, ver dónde o cómo puedo operar de mejor manera, pero otra vez, sin simular, sin gastar de más, sin nada de que gaste más, ni tampoco venda menos, ¿verdad? Como veíamos en el ejemplo de la persona que decía, no, es que ya no hay que vender en México porque vamos a pagar y ¿eso qué tiene? O sea, no hay ningún problema. Y a veces también, y ahorita vamos a ver ahorita en diciembre, que muchas empresas me ha tocado que cierran desde el día 15, no, es que ya no estamos vendiendo porque si no vamos a pagar muchos impuestos. Pues, ¿cómo crees? ¿Verdad? O sea, al final de cuentas, lo que se trata otra vez, el negocio es vender mucho, gastar poco y generar mucha ganancia. Obviamente el tema fiscal pues ya se va a ir ahí viendo, pero otra vez el impuesto no va a ser al 100% lo que vamos a pagar, ¿no? O sea, si me toca pagar un ISR, pues va a ser a lo mejor un 30%, pero el otro 70% es mío. O sea, ese ya es mío, me lo quedo yo y ya voy a hacer yo con él lo que quiera. Bien, pues eso es todo. Les agradezco muchísimo su tiempo. Damos espacio a tres preguntitas si tienen alguna duda o pregunta. Pero eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias a los que se conectaron. Contadores, egresados, contadores. Ah, ok, no sé por qué no se activó el chat. Bueno, si tienen alguna pregunta, no sé por qué el chat no se puede activar. Estaba activado. Bueno, pues quién sabe. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede mandar en preguntas y respuestas. Si no, esperemos que se haya entendido todo o se entendió todo, no se entiende nada. Oscar Esteban tiene la mano levantada. No sé si quieras hablar, Oscar. Adelante. Nada más estaba levantada la mano. Eh, sí, Oscar, adelante. No, ok. Muy bien. Bueno, en persona moral Agape, ¿cómo cobrarían los socios? ¿Igual por honorarios, arrendamiento de tierras o por comisiones? Sí, exactamente lo mismo. O sea, es igual que cualquier empresa, van a cobrar de la misma manera. Ahora, también es otra cosa importante.
¿Cómo cobra el socio? Bueno, también hay que ver si el socio requiere cobrar o no, ¿verdad? Porque a veces que no se requiere cobrar como tal, sino que otra vez las empresas pueden hacer todo. O sea, a veces que siempre queremos, ¿y cómo le doy el dinero al socio? Bueno, ¿y el socio realmente requiere el dinero? O sea, si voy a invertir en CETES, ¿por qué no invierto directamente desde la persona moral? Que siempre que le pase de una moral a un socio o a una física, normalmente hay retenciones, normalmente hay pago de impuestos. Entonces, hay veces que no necesito mandárselo. O sea, ustedes vean las personas ya acaudaladas invierten desde personas morales, no invierten como personas físicas. Entonces, obviamente hay ciertos beneficios como protección patrimonial, como ciertas cosas. Entonces, ellos entendieron ya que no necesito estar a mi nombre, porque a veces tenemos esa mala costumbre de que esté a mi nombre y cómo me pago yo, bueno, ¿y para qué lo quiere? ¿Que voy a comprar una casa o una inversión para una casa para rentar por Airbnb? Pues que la compre la empresa. Pero es que la empresa no se dedica a eso, es panadería. Pues, o aumente el objeto social, las empresas se pueden dedicar a lo que ustedes quieran. Literatura que recomiendes para orientarnos en el tema fiscal en general, pues yo creo, bueno, en lo personal yo soy muy práctico, a mí me gusta pues más bien lo que es la ley del ISR, la ley del IVA, código y sentencias, no de literatura, creo que, bueno, en lo personal la doctrina no me gusta mucho, en tema fiscal hay otros temas que creo que son importantes, pero en tema fiscal yo creo que es más como práctico porque si el tema fiscal va a pasos agigantados, o sea, el tema del Código Civil tiene miles de años ahí, el código ya se va a reformar, ya se reformó más bien, pero el tema fiscal cada año va cambiando, entonces yo creo que sí. Obviamente sabrás los conceptos básicos, pero yo creo que la ley del ISR es mejor, ¿no? ¿Puedo sacar un crédito en Estados Unidos y traerme el dinero a México? Sí, sí te lo dan, sí. Ok, ¿cómo se puede hacer una línea de negocio de uñas y acrílicos? Bueno, ahí no sé, asistente anónimo, una línea de negocio, digo, no soy experto en temas de negocios, ¿verdad? Pero no sé a qué te refieres con la pregunta, ¿cómo hacer una línea de negocio? Pues creo que buscando quién te venda y comprando y vendiendo esa pregunta, ¿no? Solo agradecer la información, muchas gracias. ¿Cuáles son las estrategias de planeación más recomendadas para empresas en crecimiento? O sea, es que otra vez, no es, o sea, no son pastillas, o sea, no son, oye, esa es la estrategia de tal cosa. No es así. O sea, una estrategia para mí, lo comentaba al inicio, es un plan a la medida de la empresa. O sea, no es que tú qué estrategia estás usando, pues la estrategia que use o que no use a ti no te va a servir, porque es un plan otra vez hecho a la medida mía, porque si a lo mejor tengo 100 trabajadores y tú tienes 3, lo que yo haga a ti no te va a hacer sentido. Entonces, no es que, porque muchas personas nos buscan de que, oye, véndeme una estrategia, o sea, como que piensan que son así como, ah, mira, hazle así, ya se va a pagar el impuesto solo. Pues no es así, o sea, otra vez, es una situación integral de la empresa, es cómo opera la empresa y otra cosa, es que no es inmediato, o sea, a veces pensamos que, bueno, ya tengo la estrategia y ya no va a pagar impuestos. No es así de inmediato, o sea, se tarda, o sea, obviamente, como les decía, como a final de cuentas estamos reestructurando las operaciones de la empresa, pues probablemente se va a tardar, no va a ser una situación así inminente. Por ejemplo, en este caso que veíamos aquí, si esta persona ya recibió estos ingresos este año, pues ya este año ya no hay nada que hacer. O sea, el año que entra, si vas a recibir los mismos ingresos, pues ahora sí cámbiate, ¿verdad? Pero ya ahorita este año ya no hay que hacer nada. O sea, ya no tienes mucho por hacer, ¿sale? Muchas gracias, Gerardo. ¿Cuál cree que son los 3 puntos vitales para iniciar en el mundo de los impuestos? Pues sí, como les decía, conocer, sí tener obviamente el conocimiento técnico, también tener un poquito de creatividad, o sea, de no ser tan cuadrados y buscar un poquito, tratar de ver la visión un poquito más amplia. Y obviamente pues, es tardado, pero la experiencia obviamente te lo va dando y te va ayudando. Es que el tema sí de la planeación es un poquito, yo también lo asemejo al tema de los arquitectos. O sea, yo por mucho que veo un arquitecto que estudia arquitectura, pues cada arquitecto tiene su manera de hacer las cosas. Y aquí un poquito en planeación como tal, la planeación a final de cuentas es eso, es un poquito hacer como una casa, o sea, es literalmente agarrar una hoja desde cero y ver cómo por dónde me voy a ir, ¿verdad? Es muy diferente, por ejemplo, el tema de contabilidad, que nomás es ya registrar lo que ya pasó, pero aquí es irte antes, es me voy por acá, me voy por acá, me voy por acá, ¿por qué? ¿De dónde? O sea, yo creo que sí es un poquito, no es tanto como que se estudie, sino que con el tiempo solamente vas teniendo, con las experiencias que vas teniendo como asesor, pues vas nutriéndote un poquito, porque son lo mismo con los arquitectos, y obviamente ya vas tú mismo agarrando como tu estilo, tu línea, lo que te gusta, entonces, pues creo yo que va por ahí, ¿no? Recomiende libros para aprender sobre regímenes fiscales. La ley del ISR, pues es la mejor, es el mejor libro. Información, cursos fiscales en Tijuana. Desconozco, Alejandra, digo, nosotros hacemos cursos, obviamente los hacemos vía Zoom para todo el país. Ya ahorita este año ya no tenemos, a partir del año siguiente empezaremos. Creo que en diciembre mandamos un curso, pero se va a dar hasta enero. ¿Algún beneficio fiscal de una persona física que se dedica al autotransporte? Creo yo, por ejemplo, ahí, buena pregunta, Bianca.
En el tema de autotransporte, por ejemplo, los beneficios están para los coordinados, que es una persona moral. Entonces, pues a lo mejor si yo veo que hay muchos beneficios como coordinado, pues mejor me muevo a ser coordinado. O sea, otra vez, no le queramos, soy persona física, bueno, ¿y qué te impide que abras una empresa? O sea, en México se puede abrir una empresa, digo, entre comillas, sencillo, ¿no? Con las tardanzas del SAT y de todo el mundo, pero se puede abrir una empresa. Entonces, los coordinados como tal sí tienen ciertos beneficios, como que pueden deducir cosas sin factura, como que tienen ciertas retenciones menores, entonces, pero como física no te va a funcionar. Entonces, por eso les decía yo. ¿Cómo saca el coeficiente de utilidad de una persona moral? Bueno, pues es otro tema, pero es utilidad fiscal, o no, perdón, resultado fiscal entre ingresos acumulables o utilidad fiscal. No me acuerdo si es utilidad fiscal o resultado fiscal, ahorita lo checamos ahí en la ley, pero no me acuerdo si ya va antes o después. Lo de diferir el impuesto en caso de, por ejemplo, el de la inmobiliaria sería hasta vender todo o tiene un límite de tiempo. No, es hasta que lo vendas. Cuando yo compro y lo voy a hasta que vendas. ¿Algún libro para principiantes? Pues no sé si exista, como les decía, no sé si haya un... Yo en lo personal, a mí en la escuela no me dieron ninguna literatura de impuestos. Más bien nos fuimos al tema de las leyes, creo yo que es más beneficioso. Aplican los mismos temas de retenciones por arrendamiento de tierras a una agape. Si te refieres a quien le renta, si le renta una física, sí es lo mismo, se le retiene lo mismo. En su ejemplo, ¿por qué la moral que recibe dividendos de otra empresa no acumula ese ingreso? Porque los dividendos son recibidos vía, bueno, perdón, la redundancia, pero vía dividendos. Una persona moral que recibe un dividendo entra directamente a su CUFIN, no es un ingreso acumulable, es un reparto de utilidades que no está, o sea, sí incrementa obviamente su patrimonio, pero entra directamente a su CUFIN, no entra como un ingreso. ¿Qué capacitadoras recomienda para mantenerse actualizadas? Pues como tal, así ahorita yo no recuerdo alguna que se me venga a la mente, pero pues yo creo que cualquiera te puede ayudar. Como decíamos, según un tema en específico, cualquiera te puede ayudar. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias. ¿Cómo se puede importar desde Canadá materiales para mi negocio? Desde la empresa como persona física, como cualquiera de las dos. Puedes hacerlo desde cualquiera de las dos. Obviamente únicamente pagando tus impuestos en la aduana. ¿Es válido meter al socio como actividad empresarial con actividad que caiga en acto de comercio y no como servicios para no ser sujetos de retención? Yo creo que no. O sea, yo creo que aquí más bien lo platicamos ahí cuando damos el curso de remuneración de socios. Aquí la situación está en no simular. O sea, otra vez, el socio, ¿qué es lo que hace en la empresa? Oye, pues vende. Ah, pues págale comisiones porque vende. No le vas a pagar una renta porque él no renta. No le vas a pagar una regalía porque no es el dueño de las marcas. Entonces, no simular, digo, sí, no simular. Busquemos, si el socio no hace nada, pues no le va a pagar nada, le va a pagar cuando tenga dividendos. Pero otra vez, no simulemos, no queramos mover o torcer. Ah, voy a decir que hago esto. ¿Por qué? Pues porque eso es ilegal. El tema de la simulación es ilegal. Entonces, también, oye, y para que no sea sujeto de retención, pues reténle, a final de cuentas, el impuesto se va a pagar, pues ya está retenido, ya le pagas mucho menos, ¿no? Muchas gracias por compartir, muchas gracias. ¿Algún material que recomiende para desarrollar habilidades de comunicación y ventas? Yo lo he platicado, hay muchos cursos en YouTube. En lo personal, a mí he escuchado ahí, visto de Carlos Muñoz, de Jürgen Klarich, muchos dicen que vende humos y que no sé qué. Les dije, ok, vende humos, pues recomiéndame a alguien, ¿no? Para saber, pues no supieron decirme a alguien, ¿no? Entonces, digo, yo recomiendo ellos dos. Sí, en lo personal se me hacen buenos. Hay un libro, por ahí lo subí hace como 2 semanas ahí en Instagram de ventas también. Entonces, pues ahí le estoy subiendo de vez en cuando encuentro algún buen libro. Pero realmente yo creo que cualquier curso de ventas que tengas, y más que nada también es la práctica, ¿no? Conforme vas practicando, te vas haciendo un poquito mejor. Si una persona moral compra una casa para el socio, pero no está en su actividad económica, ¿hay algún problema? Sí, claro, porque sería un gasto no deducible que benefició a un socio y se entiende un dividendo ficto. O forzosamente tiene que tener una actividad corta esa compra. Pues sí, en teoría sí. O sea, si yo estoy comprando una casa y, o sea, puedo comprar la casa yo como persona moral para ponerla en renta. Eso es completamente legal. Y claro, si la empresa se dedica a hacer como una tipo inmobiliaria, pues se la puede poner en renta, no hay ningún problema. Pero si la está comprando para que un socio la utilice, pues ahí sí no tendría ninguna razón de negocios. Entonces sería no deducible para la empresa primero y segundo, al socio le pueden fincar dividendos fictos. El tope de ingresos para persona física en copropiedad es por el total, no es, pues fue entre los dos, o sea, se divide los 3,5 millones para los dos. Las facturas tienen efectos fiscales. Bueno, esto ya son otros tipos de preguntas, ¿verdad? Bueno, pues más bien es como de la conferencia, porque aquí estamos como que en otro tipo de preguntas. Si una empresa firma un contrato de comodato de una oficina, bueno, pues es que también aquí ya son otro tipo de preguntas. Beneficios fiscales para una transportista. De beneficios fiscales de la transportista, así de los que me acuerdo de los coordinados, primero que no paga la empresa, sino pagan como los coordinados. Y obviamente, bueno, los que están abajo. Digamos que hay como un coordinador y coordinados los que están abajo. Entonces normalmente pagan los coordinados que están abajo en la,
como del coordinado. Entonces, normalmente son personas físicas o personas morales, también puede ser, pero normalmente una física va a pagar menos que una moral, siempre y cuando no lleguemos a los 3 millones de pesos, ¿no? De lo otro que me acuerdo que puede pagar gastos en efectivo y incluso sin comprobante, si no mal recuerdo, hasta 800,000 pesos o el 10% de los ingresos. ¿Qué otra cosa recuerdo de beneficio? Pues es por flujo, no es por factura, o sea, no es como devengado como la persona moral régimen general, sino es por flujo hasta que te van pagando. Entonces digo, de los que me acuerdo, son esos de la persona moral transportista. Bien, muy bien. Pues con eso concluimos esta conferencia. Les agradecemos mucho que se hayan conectado. Que tengan todos muy buenas noches.